Saludos, soy el pastor Pablo Silverio y hoy vamos a darle continuidad a una serie de videos que hemos estado haciendo concerniente a lo que tiene que ver con el divorcio y el nuevo matrimonio. Es decir, si alguien bajo ciertas circunstancias se divorcia, si puede volverse a casar. Hemos tomado diferentes lecturas para que veamos algo importante en la Biblia. Porque veo que muchas personas cometen constantemente el mismo error. Cuando se habla acerca de un problema, muchas veces un problema grave, ¿verdad? De los problemas que tenemos que abordar en este mundo, ahora un mundo difícil de vivir, como he dicho. Entonces muchas personas toman la Biblia y toman un texto de la Biblia y se lo leen, no importa las circunstancias, no importa el problema que la persona tenga, le leen ese texto de la Biblia y con ese texto bíblico entonces ellos resuelven todos los problemas. Vimos, por ejemplo, lo que era el caso que se le presentó al apóstol Pablo entre los gentiles. Allá en Corintios, bueno, pues acontece que los corintios le enviaron una carta al apóstol Pablo y le hicieron una serie de preguntas, ¿verdad?, concerniente a ellos como cristianos gentiles que no conocían nada, eran, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, iglesias crecientes o nacientes, y por lo tanto pues necesitaban mucho consejo y mucha ayuda. Tenían muchas ideas erradas ideas que provenían del paganismo, y concerniente a lo que tenía que ver con el matrimonio, ellos hicieron varias preguntas al apóstol Pablo. Una fue la que vimos la semana pasada, es decir, en el video anterior, donde la solución que el apóstol Pablo da en ese momento es, dadas las circunstancias, que le dice a las damas que estaban ofendidas ya por el problema que ya dijimos en el video anterior. Pablo le aconsejó, bueno, quédate sin casar o reconcíliate con tu esposo. Valga decir que cuando el apóstol Pablo dice, o reconcíliate con tu esposo, es porque efectivamente existe una posibilidad de reconciliarse, porque el esposo posiblemente ya cuando escuchara, ¿verdad?, el consejo del apóstol Pablo, bueno, pues como hemos dicho, lo más probable sea que él iba a entender dicho consejo e iba a razonar, y si la esposa, bueno, pues continuaba, vamos a llamarle brava o algo, entonces tenía la posibilidad de tranquila y sin casarse, considerar seriamente el asunto de volverse con su esposo de nuevo, porque habían bases para esa reconciliación. Es decir, cuando el apóstol Pablo dice, o reconcíliate con tu esposo, es porque evidentemente hay posibilidades de que se pueda reconciliar. Porque si no hubieran posibilidades de que ella se pueda reconciliar, ¿cómo se puede decir? O reconcíliate con tu esposo. Supongamos que el esposo se haya ido con otra mujer, supongamos que el esposo ya pues no la quiera de manera definitiva, el apóstol Pablo no le va a decir, bueno, quédate sin casar, o reconcíliate con tu esposo. Evidentemente que no. Lo que pasa es que la situación, según se presentó en Corintios, esa situación el apóstol Pablo vio muy viable dar, bajo la dirección, bajo la directriz de nuestro Señor Jesucristo, darle ese consejo a las mujeres de Corinto para ese problema específico, ¿verdad? Vamos a ver ahora al apóstol Pablo abordando otro problema en el mismo Corinto y registrado en ese mismo capítulo 7 de la carta, ¿verdad? El capítulo 7, versículos 13 en adelante. Y aquí tenemos una situación diferente y Pablo le da una solución diferente. Pablo no le dice, por ejemplo, bueno, si la mujer que no se separe, y si se separa, no, Pablo no hace eso. Vamos a ver qué es lo que hace Pablo en estas circunstancias. Nótese que en el mismo capítulo 7 él está respondiendo a ambos problemas, ambas dificultades relacionadas con el matrimonio. Vamos otra vez a decir o a reiterar que la Biblia no es un compendio de problemas que estén asociados con el matrimonio. La Biblia aborda algunas situaciones que se dieron en algún momento de la iglesia, y la Biblia habla en cuanto a lo que se hizo
en ese momento para esas circunstancias. Pero la Biblia no contiene todas las soluciones a todos los problemas, porque evidentemente que los problemas que se presentan en un matrimonio son diversos y graves, y altamente graves, y diversos. Por lo tanto, la solución a dichos problemas no es la misma, no, sino que son diferentes soluciones a diferentes problemas. Es importante que entendamos eso. La Biblia no contiene un compendio de soluciones a los problemas que tiene el matrimonio desde antes, el actual y en el futuro. Sino más bien que yo pienso que las soluciones estarán dependiendo en parte de la conciencia de cada persona cristiana, porque de la gente del mundo no vamos a hablar, porque la gente del mundo anda en la inutilidad de sus mentes. Pero el cristiano, ¿verdad?, habiendo recibido a Cristo, habiendo sido sellado por el Espíritu Santo e hijo de Dios, va a tomar en serio el asunto del matrimonio, no lo va a ver como una tontería. Pero eso lo veremos ya, ¿verdad? Las otras razones que puedan aparecer y los consejos que eventualmente puedan darse, lo veremos en el último video, que no es este exactamente. Este creo que es el número 4. Finalmente pienso que sí vamos a hacer 6 videos asociados con este mismo tema, básicamente. Por lo tanto, entonces vamos a abordar el asunto aquí que se presentó en Corintio igual, y sobre lo cual los corintios le pidieron consejo al apóstol Pablo de qué se haría. Aquí estamos. En el capítulo 7 de la carta a los Corintios, en el versículo 13, este era otro problema. Esto eran matrimonios mixtos, es decir, matrimonios donde uno era cristiano y el otro no. Dice Pablo: y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, es un caso particular, en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. En el versículo 16 continúa diciéndole: porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Bueno, vamos a retomar la lectura en el versículo 15, ¿verdad? Para que entonces miremos. ¿Cuál era el marco de circunstancia aquí? ¿Cuál era el contexto histórico? ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, lo que estaba sucediendo era básicamente que muchas personas que anteriormente eran paganas, pero que estaban casadas, ahora uno de los dos se convierte al cristianismo. O se convirtió el hombre o se convirtió la mujer. Ahora, el problema era que el cristiano, sea hombre o mujer en este caso, estaba pensando: bueno, ahora mismo ya mi vida cambia en un sentido bastante amplio, ahora soy hijo de Dios o hija de Dios, y bueno, ahora y el marido mío o la mujer mía es una mujer pagana que adora a los dioses falsos y que eventualmente tampoco no está en eso de convertirse a Cristo. O cuando yo me convertí, por lo menos ella no puso atención a convertirse, o él no puso atención a convertirse. Entonces, el punto sería, lo que se estaba pensando era, se estaba razonando de la siguiente manera: lo más correcto aquí sería abandonar ese matrimonio. Eso era lo que estaban pensando básicamente las personas paganas que se habían convertido a Cristo, pero que uno de los dos, hombre o mujer, no había recibido a Cristo. El otro estaba pensando: bueno, entonces este matrimonio hay que dejarlo, porque ¿cómo puede ser? Podían eventualmente razonar: ¿cómo puede ser que una persona cristiana duerme en la misma cama, tenga relaciones sexuales con una persona que de hecho no es cristiano? Entonces podían pensar como que un matrimonio así lo acercaba mucho al mundo. Podían pensar de esa manera, erradamente. Entonces, el apóstol Pablo
lo que le dice es que no, que si va y sucede algo así, el punto está que no debe abandonar. Que un cristiano o cristiana que tenga un marido o una mujer no creyente, que no debe abandonarlo. No debe abandonarlo. Ahora, claro, no debe abandonarlo. No puede partir esa idea del corazón ni de la mente de un cristiano o una mujer cristiana. No. Vamos a continuar este matrimonio porque una razón hay. Una razón válida hay. Que era, por ejemplo, que habían posibilidades de que la esposa con su conducta o el esposo con su conducta ganara a su mujer para Cristo, o la esposa ganara a su esposo para Cristo. También habían otras ventajas, que había un elemento espiritual dentro de un matrimonio. Aunque el otro no fuera cristiano, los hijos estaban en un marco, ¿verdad?, de cierta santidad, vamos a llamarlo de cierto entorno sano para ellos, ¿verdad? Que no era lo mismo a un entorno totalmente pagano, sino que habiendo por lo menos uno cristiano, el entorno podía haber sido mucho mejor, más propicio para la crianza de esos niños. De modo que entonces habían varias razones por la cual debía el cristiano esforzarse por mantenerse en ese matrimonio. Ahora, hay una situación que el apóstol Pablo aborda aquí, pero vamos a suponer que el no cristiano, que el no creyente no quiera, sino que lo que él quiere es divorciarse. Va el cristiano, va el creyente a decir, bueno, pues, no quiero divorciarme, yo voy a dejar de ser cristiano o cristiana para continuar en el matrimonio. ¿Verdad que no iba a hacer eso? No iba a hacer eso. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice, bueno, en ese caso, de hecho menciona la palabra en ese caso, ¿verdad? Si el impío o el que no es creyente se separa, entiéndase, se divorcia, entonces, sepárese, entonces divórciese, porque no está el hermano o la hermana, ¿verdad?, sujeta a servidumbre, no está sujeta a servidumbre, sino, ¿verdad?, que dice Pablo, en semejante caso, es decir, en semejante situación, si él se divorcia, pues divorcio, nos divorciamos entonces, ¿verdad? Ese es el punto. Por lo tanto, entonces, porque no está sujeto el cristiano a servidumbre, sino que a paz nos llamó Dios. Y, por lo tanto, se disuelve el matrimonio ahí y la persona, pues ni modo, si quisiera casarse de nuevo, bueno, pues entonces pues se casará de nuevo si quisiera otra vez. La lectura solamente abarca hasta ahí. Pablo no dice qué tiene que hacer, si se casa o no se casa, si se va o no se va, es asunto suyo, ¿verdad que sí? Porque necesariamente una persona que se divorcia, necesariamente no tiene que casarse. Si no quiere, no. Pero para estarse quemando, si no tiene don de continencia, pues lo correcto es entonces que se case, bajo ciertas circunstancias que después hablaremos un poco más abundantemente acerca de eso. Bueno, muy bien, entonces el punto está que aquí tenemos al apóstol Pablo dándole una solución a otro problema del matrimonio. Nótese que el apóstol Pablo, versículos más arriba de esta misma lectura, había aconsejado al problema existente concerniente a damas cristianas, había aconsejado a esas damas que, como ya dijimos, no, si te separaste ya no te cases, o reconcíliate con tu esposo. Esa fue la solución que el apóstol Pablo planteó a ese problema específico en Corinto en ese momento de la historia. Pero en ese mismo momento de la historia, al apóstol Pablo le presenta otro problema, que es este que está aquí, lo que se llama matrimonios mixtos, donde uno era cristiano y donde el otro no lo era. No tenía el cristiano que abandonar al no cristiano. Pero si el no cristiano quería divorciarse, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues, contra mi gusto, contra mi voluntad, pero si se quiere divorciar, bueno, pues que se divorcie, que se separe, porque no está llamado el cristiano a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. En el mundo se conoce eso como la excepción paulina, es decir, la solución que Pablo tomó concerniente al divorcio
en una circunstancia dada, que Pablo aprobó, que Pablo, ¿verdad?, dijo que sí, que estaba bien el divorciarse, como no, estaba bien. Y se conoce en el mundo como la excepción paulina. De modo que muchas personas se reconoce con mucha claridad que concerniente a lo que habla la Biblia en cuanto al divorcio, según las palabras del Señor Jesucristo en el contexto judío y según las palabras del apóstol Pablo, en este contexto gentil, hay dos excepciones. Una se considera la excepción de la fornicación dada por el Señor Jesucristo allá en su contexto judío, y otra se considera la excepción paulina. La excepción paulina, que es la excepción que plantea el apóstol Pablo en estas circunstancias de lo que se le presentó. Importante es, vuelvo a insistir, nótese que el apóstol Pablo, cuando le presentan ese problema, él no le dice ahora, bueno, pues nada, no tenemos que hablar nada aquí. Lo mismo que le dije a las mujeres allá, es lo que le estoy diciendo a los hombres aquí. No, no hace eso, porque son circunstancias diferentes, son problemas diferentes, y por lo tanto el apóstol Pablo da solución diferente. Aquí el apóstol Pablo está hablando de un divorcio pleno, si la gente quisiera, es decir, si ocurre que el impío se va, divorcio total, y una libertad para volverse a casar si la persona quisiera, bueno pues casarse. Esa es, ¿verdad?, la excepción paulina, así se llama en el contexto cristiano, la excepción paulina. Dos excepciones, la que dio el Señor Jesucristo allá en lo que tuvo que ver con la fornicación en su contexto judío, y la que da el apóstol Pablo aquí entre los gentiles, ¿verdad?, a matrimonios mixtos. De modo que, nada, una pregunta que surgiría es, pero bueno, ¿podrían existir eventualmente otras causas para un divorcio legítimo y un nuevo matrimonio? Bueno, claro que sí. Y eso lo veremos nosotros ya en los próximos, en el último, no es el que viene ahora, porque vamos a abordar otro tema más. Y después, el último es el número 6. Ahí vamos entonces a hacer un planteamiento, ¿verdad?, con ciertos consejos que cualquiera que lo vea sano o buenos, lo puede poner en práctica.